¿Qué tal? Buenos días, iglesia. Un pequeño blooper, pero no te preocupes. Mi nombre no es importante, el nombre de Cristo es el importante. Me da mucho gusto estar contigo esta mañana y poder juntos, ¿verdad? Estudiar un tema tan relevante y un tema en el cual tú y yo tenemos la guía más confiable. La palabra de Dios es confiable, es aplicable para todo tiempo y por eso pues estamos muy emocionados. Anunciamos este tiempo en el cual pues hablaríamos y nos dirigiríamos mucho en este tema en particular sobre la crianza. Criar, la crianza bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre criar a nuestros hijos? Vimos y estuvimos viendo a lo largo de semanas consejos en particular sobre el poder tomar un lugar adecuado como papás. Y el Día del Padre, incluso el tema fue dirigido un poco a los hijos. Pero el día de hoy tú y yo nos vamos a posicionar en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Por qué? Como preámbulo, tenemos un sinfín de voces en el mundo hablando sobre criar. Cómo ser padre, qué hacer siendo padre, cuál o cómo hacer que la familia sea la ideal. Tenemos muchísimas voces, consejos, influencias, posturas incluso que pueden ser reconocidas. Pero tú y yo tenemos que entender que la escritura es el eje central de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque la familia, los hijos, la vida y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y Dios ha sido quien la ha fundado, quien la ha dado a luz, quien la ha tenido para sí. Y entonces por ello tú y yo vamos a las escrituras y buscamos lo que Dios desea para nosotros en su palabra. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho esta mañana por podernos acercar con reverencia a tu palabra. Permite que seamos enseñados, que seamos llevados a un posicionamiento correcto sobre lo que tú deseas hacer en nuestras familias. Gracias porque tú traes fortaleza a través de tu espíritu a cada uno de los presentes para primeramente recibir este mensaje, para ponerlo en práctica también y para poderlo enseñar a otros. Señor, que tu nombre sea reconocido en esta mañana y que solo tú seas visto en Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias. Bien, Efesios 6, aunque estaremos exponiendo de manera particular el versículo 4, vamos a leer desde el versículo 1 para poner el texto dentro de su contexto. Fíjate, Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Luego de establecer en el verso 1, del 1 al 3, el deber que tienen los hijos de obedecer y respetar la autoridad de los padres, ahora en el verso 4, Pablo se dirige a los padres y los instruye en el ejercicio de su autoridad con sus hijos. Y lo que Pablo dice aquí es increíblemente sorprendente, pero también es bien chocante. Sobre todo si lo comparamos con la idea de paternidad que se tenía en aquellos días. En la época del apóstol Pablo, los padres tenían una autoridad casi total sobre la vida de sus hijos. Fíjate, la ley romana llamada patria potestad, que significa el poder de los padres, daba a los padres un poder prácticamente absoluto sobre ellos.
El padre romano tenía todo el poder sobre los hijos, podía venderlos como esclavos, podía hacerlos trabajar en sus campos hasta en cadenas si era necesario o así lo disponía, podía disponer de la ley porque estaba a favor del padre, por supuesto, hasta el extremo de infligir la pena de muerte, quitarle la vida a su hijo y nadie podía llamarlo a cuentas. Ese era su derecho, era su patria potestad. Por eso las palabras que está diciendo el apóstol Pablo aquí son chocantes. Y seguramente el sermón de esta mañana para ti y para mí también resultará en ese sentido. Pero fíjate, era costumbre en aquellos días, sigamos viendo un poco de contexto, era costumbre en aquellos días que el recién nacido se colocara a los pies del padre. Y si el padre lo recogía, el hijo era llevado al hogar, era recibido en el hogar. Pero si el padre daba media vuelta, ese niño era literalmente botado. Muchos morían a la intemperie y otros eran llevados a algo llamado el foro, donde iban por la noche y tomaban a los varones para venderlos como esclavos, a las mujeres, a las pequeñas eran tomadas para luego poder esperar un tiempo para que pudieran prostituirlas tan pronto crecieran. La vida de un niño en el tiempo del apóstol Pablo no tenía valor alguno. Esa era la condición de los niños, de los hijos, antes de la venida de Cristo. Por eso decía que este pasaje presenta un fuerte contraste con el concepto de paternidad ampliamente aceptado en esos días. Ahora, no estoy diciendo que ningún padre amara a sus hijos. Lo que explico es que los niños no tenían mucho valor ante la ley romana. La ley romana daba a los padres la autoridad de hacer con ellos como ellos quisieran. Y entonces el balance que las escrituras enseñan, el texto en el que estamos profundizando, es revolucionario. O sea, la palabra de Pablo ahí es algo revolucionario, está atentando contra la práctica legal y real aceptada socialmente en ese momento. Ahora, muchos de ustedes, jóvenes o sociedad en general, ¿verdad? Quien escucha y escuchará este mensaje, muchos de ustedes que a veces reniegan del evangelio o que se han endurecido contra Cristo, a veces ni siquiera hemos visto los beneficios indirectos que hemos llegado a cosechar como sociedad en virtud del evangelio, de ese Salvador que a veces rechazan, ¿eh? Algunos probablemente ni siquiera habrían nacido y otros seguramente ni crecido, sino haber sido por la influencia de Cristo. Ahora, de hecho, en la medida en la que la sociedad occidental se ha ido alejando, ¿eh? Se ha ido alejando del evangelio, la vida humana, tú te darás cuenta que la vida humana ha ido perdiendo su valor. La cantidad de abortos que se practican en la actualidad, es decir, cada año millones y millones de niños son asesinados antes de nacer, y esto ya amparado por la ley. Fíjate, John MacArthur dijo: los hijos han llegado a ser hoy, para el contexto actual, un bien del que se puede disponer, lo mismo que en la antigua Roma. Si no deseas tener al niño, bótalo, ese es tu derecho. Si no quieres criarlo, bótalo, que lo críe alguien más o que se críe solo. Amados hermanos, esa no es la perspectiva de Dios. La Biblia no le confiere a ningún ser humano tal potestad sobre la vida de otro ser humano. Para Dios la vida es extremadamente valiosa y por eso nos manda a tener sumo cuidado en la manera en cómo tratamos a nuestros hijos como responsables de ellos. Y te decía que la Biblia presenta un balance en su perspectiva para el hogar. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque la autoridad de ellos les fue conferida por Dios. Dios se las otorgó. Pero al mismo tiempo los padres deben ejercer su autoridad adecuadamente para que no abusen de ella
o la descuiden. Ambos extremos, abusar de la autoridad y descuidar la autoridad, ambos extremos son fatales para el sano desarrollo de nuestros hijos. Fíjate, años atrás, sociólogos de Harvard hicieron un estudio para determinar cuáles eran los factores que influían o que podían incidir en el factor de la delincuencia juvenil. Y llegaron a una conclusión, científicos de Harvard, ¿no? Fíjate la conclusión a la que llegaron. En primer lugar, dice que había cuatro cosas, encontraron cuatro factores cruciales, ¿verdad? ¿Cuáles son? En primer lugar, la disciplina del padre debe ser firme, justa y consistente, dicen ellos. 2, la supervisión de la madre es importantísima. Ella debe saber dónde están los hijos, qué están haciendo y debe estar con ellos la mayor parte del tiempo posible. 3, el cariño de ambos, padre y madre. Y 4, la cohesión de la familia. La familia, según estos sociólogos importantes de renombre, la familia debe de pasar abundante tiempo, dicen ellos. No sé si te pasa a ti igual que a mí, pero cuando yo leo estos estudios, digo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánto se habrían ahorrado los estudiosos al haberle hecho caso a la Biblia. Pablo ya había planteado eso hace más de 2000 años, hermanos. No tuvo que ir a Harvard. Si queremos criar a nuestros hijos con sabiduría, debemos ir al manual divino y, amparados en el poder y en la gracia que Dios nos da, hacer lo que aquí dice. De lo contrario, resalto, de lo contrario, nos esperan muchas amarguras y nuestros hijos evidentemente tendrán una vida desgraciada e infeliz. No hay otro lugar. Así que, iglesia, amigos, papás, abuelos, yo sé que aquí tenemos de todos los involucrados en la crianza. Escucha lo que dice Pablo al respecto. Proverbios 10, versículo 1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 15, 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 17, 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 19, 13. Dolor es para su padre el hijo necio. Yo te pregunto hoy, ahí sentado, ¿cómo quieres que sea tu hijo? ¿Qué es lo que tú quieres tener en casa? ¿Un hijo necio o un hijo sabio? Por supuesto que sabemos la respuesta. Queremos hijos sabios. Porque si tú quieres que tu hijo sea sabio, hay algunas cosas que tú debes hacer. Y las resaltaré esta mañana. Fíjate, Proverbios 29, 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El verso 17 continúa diciendo: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hay algo que tú tienes que hacer como padre para que tu hijo sea sabio. Y tú puedes decir, pero pastor, pues no, la sabiduría viene de Dios. Por supuesto que sí, pero Dios ha decretado los medios que se han de usar para conceder ese precioso don. Y en el caso de nuestros hijos, la labor de nosotros, la labor de ustedes como padres, juega un papel fundamental. Los hijos no nacen sabios. Por favor, repite conmigo eso. Los hijos
no nacen sabios. Algunas personas ven el resultado de la crianza bíblica y te dicen o te dirán, al ver el resultado de una crianza piadosa, te dirán, pero qué buenos les salieron los hijos, pero qué bueno te salió el hijo, qué bueno le salieron los hijos a fulano. No, mi hermano, los hijos no salen buenos. La Biblia dice que ellos vienen con la necedad ligada al corazón. Y si no te ocupas de aplacar esa necedad usando los principios de las Escrituras, ese niño necio llegará a ser un adulto necio y tu vida y la suya van a ser desgraciadas en consecuencia. El padre que no corrige a su hijo con amor, con firmeza, pero con paciencia, es como si anduviera presumiendo, buscando la bendición de Dios sobre su casa, nomás porque sí. Porque por regla general, los padres cosechan al final de cuentas, al alejar la disciplina y la corrección de sus casas, al abandonar la crianza, al abandonar el papel de padres, cosechan frustración, amargura y vergüenza al tener un hijo necio y duro de corazón. Ahora, ¿cuál es nuestro deber entonces como padres? Pablo usa dos caras de una moneda, me gusta verlo así, la cara negativa y la cara positiva. Nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y positivamente dice que debes criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y veremos esos dos sentidos. Continuemos en el sentido negativo que usa Pablo. Otra vez el versículo 4 ahí de Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como hemos visto ya, tanto el padre como la madre tienen autoridad sobre los hijos y son responsables de ejercerla para el bien de ellos. Pero Pablo dice en el verso 1 que los hijos deben honrar y respetar a los padres, y la palabra que usa ahí Pablo es progenitores. Y luego en el verso 2, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, ambos padres, nos hace ver que ambos padres deben ocuparse de la vida de sus hijos, de la crianza de sus hijos. Ambos con la misma autoridad. Sin embargo, ya cuando vamos al versículo 4, cuando dice vosotros padres, es distinta la palabra que usa, es distinta al verso 1, ya no usa progenitores, o sea, ya no usa padre y madre. La del versículo 4 usa la palabra griega patres. Y ahí se está refiriendo y señalando específicamente y literalmente a los hombres masculinos. Así que padres que están aquí, este mandato es primeramente se dirige a ustedes, pero no es exclusivo de ustedes. Primeramente esta amonestación se dirige a ustedes, pero no es exclusivo en ustedes. ¿Y por qué? En dos razones. Porque en primer lugar, ustedes tienen la responsabilidad primaria, no única, insisto, primaria, no única, pero sí primaria, de guiar a la familia, incluyendo guiar a sus esposas como madres y en su papel de madres. Y en segundo lugar, porque nosotros los padres somos los que generalmente necesitamos más esta amonestación. Yo debo decir aquí que tanto el padre como la madre pueden provocar a ira a los hijos. Y de hecho, tanto el padre como la madre muchas veces lo hacen. Pero tal parece que los padres, los hombres, tienden a ser más descuidados en ese sentido que las madres. La palabra provocar que Pablo usa significa enojar, enfurecer, irritar. Y puede referirse
a una franca rebeldía externa, o sea, que tu hijo lo externa, lo es visible, o bien también se refiere a una furia interna. ¿Por qué? Porque la ira no siempre se manifiesta de la misma manera. Algunos la ventilan hacia afuera, gritan, lloran, es visto, pero otros la interiorizan. Se quedan con ella, se quedan ahí ardiendo en ira. Bueno, el apóstol Pablo se refiere a cualquiera de esas dos clases de ira. Si un hijo se llena de ira para con su papá, para con su padre, externa o internamente, ese hijo está pecando gravemente contra Dios. Porque es una violación al quinto mandamiento. Los hijos deben honrar y respetar a sus padres. Sin embargo, si el hijo ha sido provocado a ira por uno de sus padres, aunque eso no justifica su pecado, aunque eso no lo hace menos malo, ni menos pecaminoso delante de Dios, sus padres acarrean una cuota de culpa en el pecado de su hijo. Esa provocación a veces ocurre por ignorancia. A veces no es tu intención hacerlo, pero muchas veces ocurre por causa de nuestros propios pecados, padres. Así como nuestros hijos tienen problemas con sus pecados, nosotros también tenemos problemas con los nuestros. Y si hay un área donde nuestros pecados tienden a salir más a flote, cuando sale lo que hay ahí y tiende a salir y quedarse a flote, es precisamente en la crianza de los hijos. Ahora, yo no vine aquí a hablarte por experiencia ajena, te hablo por experiencia propia. Yo me he visto muchas veces luchando con actitudes pecaminosas en mi trato para con mi hija, por ejemplo. Y lo más sorprendente, fíjate, lo más sorprendente y lo más triste es que muchas veces, y eso me entristece, por supuesto, me veo repitiendo patrones de comportamiento que me molestaban de mis padres. Repitiendo patrones, formas, maneras. De repente me encuentro teniendo las mismas reacciones. Y eso, hermanos, es parte del pecado que mora en nosotros. Y cuando dejamos que ese pecado nos controle, provocamos a nuestros hijos. Ellos deben guardarse de pecar contra Dios, airándose contra nosotros. Pero nosotros debemos de cuidarnos para no provocarlos, para no moverlos a pecar. Iglesia, tenemos que poner todo nuestro empeño en no provocar a nuestros hijos. Y esa es la advertencia que el apóstol Pablo nos está dando aquí. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 21, repite la misma advertencia. Nada más con una ligera variación, fíjate. Dice el versículo 21, Colosenses capítulo 3. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, no solo los vamos a irritar, dice Pablo, sino también los vamos a desalentar. Esa palabra significa sacar el aire, desalentar, desaliento. Señala actitudes y palabras que tenemos como padres que quitan a los hijos toda motivación, todo incentivo. O sea, cuando los hacemos sentir unos fracasados o buenos para nada. La Biblia nos manda a tener cuidado para que no hagamos tal cosa con nuestros hijos, para no provocarlos a ira, tú y yo no debemos desalentarlos. ¿Y cuáles entonces son las cosas que provocan a ira a los hijos o los desalientan? Si yo entiendo que la crianza es algo mío, que es algo que Dios me encargó, no se lo encargó a la iglesia, no se lo encargó a la escuela, no se lo encargó a otros, ¿seremos instrumentos y ayudas para la crianza? Por supuesto que sí, porque a eso nos ha llamado Dios. Pero el llamado específico a la crianza se los dio a los padres. Y no importa la influencia o los errores de tus padres,
La crianza de ese hijo, de esa hija, Dios te la encargó a ti. Ahora, diré varias cosas sobre provocar a ira y desalentar a los hijos. Y tú te irás dando cuenta que efectivamente son acciones, también son actitudes, y el riesgo tan grande de estar moviendo a mi hijo a pecar contra Dios. Y con ello encontraremos gran consuelo y gran ánimo para poder abrazar la crianza más allá de solo proveer. Más allá de, pues ya le di todo lo necesario, pues hay todo en la nevera, pues hay universidad, más allá. Pero veamos cosas que provocan a ira y desalientan a nuestros hijos. Provocamos a ira y desalentamos cuando exigimos de ellos cosas que son irrazonables. Porque no estamos tomando en cuenta, tú y yo, su grado de inmadurez o inexperiencia. A veces cometemos ese error con la mejor de las intenciones, pero sigue siendo un error. Por ejemplo, si yo tengo un hijo de 5 años y otro de 3 y pretendo que los dos se queden ahí quietecitos durante hora y media que dura mi devocional, seguramente los estoy provocando a ira. A la hora de demandar algo de nuestros hijos, debemos estar seguros de que ellos son capaces de hacer lo que les estamos pidiendo. Fíjate, cuando Jacob se encontró con su hermano, cuando se encuentra con Esaú, le dice, ven conmigo, vamos juntos. Y Jacob le responde, no, hermano, no puedo ir a tu ritmo. Yo tengo niños, mis niños son tiernos de edad, no puedo ir a tu ritmo, ve tú. Todos los niños deben obedecer a los padres, de eso no hay duda. Ya lo vimos en el texto al principio. Y si tu hijo no obedece, debe ser efectivamente disciplinado, y no a la tercera vez o a la cuarta. No, las cosas, hermanos, se dicen una sola vez. Y nuestros hijos deben ser enseñados a obedecer a la primera voz, no a la segunda. Pero piensa bien antes de demandarle algo, antes de que le demandes algo a tu hijo, sea cual sea. Perdón, pero este tema me apasiona. Es base de nuestras vidas cristianas y de vivir el evangelio, y por eso estoy un tanto eufórico, discúlpame, pero piensa bien antes de demandarle algo a tu hijo. Considera su edad, considera su grado de madurez. No estoy refiriéndome solo a pequeños, estoy refiriéndome hasta, si quieres, a bebés de 360 meses. Considera su edad, considera su grado de madurez. Algunos quisieran que el hijo de 7 años se quedara gran parte del día leyendo en un sillón. No, son niños, necesitan brincar, jugar, correr. No pidamos cosas irrazonables. Provocamos a ira y desalentamos a nuestros hijos cuando usamos disciplina humillante. Algunos padres no saben corregir a sus hijos sin gritar, ¿no? Todos son gritos. O tienes recuerdos de tus padres y dices, es que mi padre solo gritaba y gritaba y gritaba. Todos estamos marcados por eso. O hablando con ironía y aspereza. Irónicamente, pues a ver si ahora sí haces tal cosa. Y lo que es peor, haciéndolo delante de otros. Hermanos, eso es terrible para un niño y para un joven mucho más. Pues empieza a poner práctica, y cuando vayas a la escuela por él, o cuando recojas a los pequeños en la escuelita, no le preguntes a su maestro ahí con él y frente a todos cómo se portó. ¿Por qué? Porque te estás arriesgando a que sea exhibido, te estás arriesgando a que el maestro te diga, pues más o menos pasó esto. Detente, disciplina sabiamente, haz una cita con el maestro, hazlo aparte. ¿Cómo va mi hijo? Por favor, envíame un informe, y corrige en casa. Y mucho menos lo hagas frente a los demás. Controla tu ira. Detente. Recuerda, estamos
haciendo que nuestros hijos no pequen contra Dios al airarse contra nosotros. Esto generalmente ocurre cuando tú y yo nos dejamos controlar por la ira. Nunca disciplines a un niño o a tu hijo estando controlado por la ira. No lo hagan. La Biblia dice claramente que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted le está enseñando un mal ejemplo a sus hijos cuando hace eso, al castigarlo con ira. Provocamos a ira y desalentamos cuando disciplinamos inconsistentemente. Disciplinamos inconsistentemente. Aquí me refiero a dos cosas: a la inconsistencia de demandar a nuestros hijos cosas que nosotros no estamos cumpliendo. Por ejemplo, yo enseño a mi hija a pedir perdón cuando peca. En consecuencia, entonces, y en congruencia con eso, yo debo pedirle perdón a mi hija cuando cometo un error delante de ella. Es de dudar de la integridad de un papá que nunca le ha pedido perdón a un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dudo mucho? ¿Por qué dudo tanto de la integridad? Porque no habemos padres perfectos, porque cometemos errores. Así que debemos abandonar la soberbia en la crianza bíblica, en la crianza en el Señor, abandonar nuestra soberbia e ir a ellos y darles un buen ejemplo a nuestros hijos de mira cómo es tan importante reconocer mi falta delante de ti o de quien sea, admitir mi culpa y pedir perdón y esforzarme para no hacerlo más. Y estaremos criando y enseñando con ejemplo. Mira, pocas cosas irritan más a un hijo que tener un padre incongruente e hipócrita. Yo sé que se oyen bien duras esas palabras, ¿verdad? Por eso te dije que el mensaje sería también chocante para nuestro tiempo. Pero pocas cosas irritan más a un hijo que ello. Nuestros hijos vienen con una nariz de fábrica para oler para percibir la hipocresía, ¿verdad? Cristo dijo en alguna ocasión a un intérprete de la ley: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que ellos no pueden llevar, pero ustedes ni siquiera con el dedo la tocáis. Papás, piensen en esto. Esa actitud provocó la ira santa de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba airado. ¿No creen que eso mismo puede levantar la ira de tus hijos? En Cristo, una ira santa, sin pecado, pero en nuestros hijos seguramente será pecaminosa. Hay padres que son especialistas en aplicar la Biblia en los otros, sobre todo en los hijos. Te vuelves un intérprete de la ley. Yo me pregunto si tus hijos estarán viendo el mismo afán en ti por el cumplimiento de esta palabra. El mismo afán que a veces les imponemos, yo espero que lo estén viendo a ti y si no, viendo en ti, y si no, probablemente están siendo provocados a ira. Hermanos, tus hijos, tu hijo es una persona creada a la imagen de Dios, a la que debemos respetar sin quitar la disciplina. También somos inconsistentes cuando corregimos una cosa hoy y mañana la pasamos por alto. Eso genera en los hijos muchísima confusión, de la edad que sean, insisto. Debemos ser consistentes en disciplinar. No podemos disciplinar por temperamento. Si estoy de buenas, pues no pego, hay paz. Pero si estoy de malas, entonces sanciono todo lo que se me ocurra y pego. ¿Por qué? Porque me desquito. Pero si mi hijo está haciendo algo que no me molesta, no pasa nada, lo dejo. Pero si está haciendo algo que me molesta e interfiere con mis tareas, entonces lo reprendo duramente. Y eso es disciplina inconsistente y provoca ira a tus hijos. Sigamos. Provocamos a ira y desalentamos cuando prometemos y no cumplimos. Y aquí la promesa puede ser, como te decía con Pablo, positiva y negativa. ¿Por qué?
Porque cuando tú le dices a tu hijo, no hagas tal cosa, no hagas eso, allí, al decirle no hagas eso, va implícito que si entonces lo hace, lo vas a disciplinar. Pero el hijo lo hace y no pasó nada. Eso es inconsistencia, eso es prometer y no cumplir. Y bueno, positivamente también, como lo sabes, cuando tú te comprometes con tu hijo a hacer algo, a darle algo, a comprarle algo, algún incentivo, mañana vamos a ir a hacer tal o cual cosa, y no lo cumples. Y cambias de opinión por cualquiera que sea el factor, pero es que está lloviendo. O sea, yo te prometí que íbamos, pero pues, está lloviendo. Tú vas y cumples lo que prometiste a tu hijo. ¿Por qué? Porque eres consistente. Digo, salvo que ocurra algo de fuerza mayor, ¿verdad? Pero tienes que hacer ese hábito como padre. Cumplir también. Cuando tú dices, no hagas esto, tú sabes por qué lo pediste. Si lo haces, sanciónalo, repréndelo, disciplínalo. Provocamos a ira y desalentamos cuando mostramos favoritismo. Ahí voy a hacer una pausa para que recuerdes como papá. Te voy a hacer una pregunta. Papá, ¿tu papá o tu mamá tuvo un hijo favorito? ¿Te acuerdas quién era el favorito de la familia? Provocamos a ira y desalentamos cuando mostramos favoritismo. Fíjate, favoritismo en el hogar. Jacob irritó a sus hijos por la forma en la que trataba a José. Él evidenció que este era su hijo favorito y sin quererlo Jacob provocó un caos en su casa. Los hijos de Jacob fueron provocados a ira hasta el punto de querer matar a su hermano. ¿Fueron responsables de su pecado? Sí, por supuesto que sí, pero tristemente Jacob como padre tuvo una gran cuota de culpa en eso. Muchas veces los padres envían a sus hijos una señal de favoritismo que no es real. Pero sí la envían. No la tienes. Yo sé y confío en ti que dicen, no tengo favoritos. No la tienes, pero envías una señal errónea y eso generalmente ocurre cuando en la casa hay un hijo problemático. Cuando en la casa hay un hijo que da problemas, que atrae toda la atención siempre. Cuando hay un hijo problemático, toda la atención se vuelca sobre el muchacho. ¿Y qué hace sentir a los demás hijos? Los hace sentir descuidados. Da la atención necesaria a todos los demás. Tienes que ser estratégico. Sé que suele pasar que en las familias algunos requerirán mayor atención que otros. Pero cuando esto ocurra, mantente bien alerta para destinar tiempo y atención de calidad y exacto a los otros. Provocamos a ira y desalentamos cuando tenemos también un exceso de indulgencia. Los padres cuates, no, yo soy el amigo de mi hijo, soy el mejor amigo de mi hijo. No, mi hermano, a ti no te llamaron a ser el mejor amigo de tu hijo, te llamaron a ser su padre. No eres su colega, no eres su igual, eres su padre y debes criarlo. Y cuando tú y yo estemos delante del Señor, solos daremos cuentas de lo que puso en nuestras manos. Cuando tenemos un exceso de indulgencia o liviandad en aplicar la disciplina, aunque no lo creas, eso también provoca ira a tus hijos. Aunque no lo creas. Los padres que pasan todo, todo lo pasan, todo lo justifican. Ay, no, es que está, ay, no, pero es que es por esto. Muy pocas veces estorban la conducta pecaminosa de sus hijos. La consecuencia que eso produce cuando tus hijos no son disciplinados es que la rebeldía natural que hay en ellos se acrecienta. Y lo que es aún peor, inconscientemente tú estás enviando una señal a tu hijo de que en realidad a ti no te importa lo que él haga o deje de hacer. Y muy pronto ese hijo
va a empezar a sospechar legítimamente. O sea, va a empezar a sospechar legítimamente que tú no lo amas. La Biblia dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ay, yo no le pego a mi hijo, no le hablo duro ni firme, porque es mi bebé de 360 meses y lo amo. No, tú no lo corriges duro, no lo disciplinas, porque para ti es más cómodo no hacerlo, y lo que estás haciendo es que solo te estás amando a ti mismo, y eso se llama egoísmo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Un padre que no corrige, que no disciplina, odia a su hijo. Es lo que dice la Biblia. Por eso dice en otra parte, en Hebreos 12:6, que dice acerca de Dios: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ves? Es parte del amor de Dios. Un padre que no lo hace, no ama realmente. Y esa falta de amor va a provocar a ir a tu hijo tarde o temprano. Nota que Pablo contrapone a no provocarlos a ira. O sea, dicen, ¿qué es no provocar a ira a mi hijo? Disciplinarlo. Dice el verso 4, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Papás, abuelos, involucrados en la crianza, a todos, mamás, abuelitas, si no estás criando en la disciplina y en la amonestación del Señor, si tú no estás ocupándote en eso, en consecuencia, lo estás provocando a ira. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ha habido alguna época en la historia en la cual los jóvenes hayan tenido más libertad que la que hay hoy en día? Yo pienso que no. Yo pienso que esta es la época más permisiva de la historia humana. Y yo te pregunto, ¿cuál ha sido el efecto de esa permisividad en los jóvenes o en los hijos hoy? ¿Acaso son más mansos o son más rebeldes? Ahora que hay ausencia de disciplina, los jóvenes manifiestan estar más airados, más inconformes y más descontentos. Papás, cristianos, iglesia, tengamos cuidado de no ser infectados con el humanismo y las corrientes psicológicas que tristemente se han instalado hasta en libros de psicología cristiana. No le pegues al muchacho porque esa violencia genera más violencia. No si lo haces adecuadamente. No si lo haces en el temor y la reverencia al Señor. No si lo haces disciplinando, honrando a tu Dios. La vara y la corrección dan sabiduría, dice Dios en su palabra. Y Dios sabe más que el doctor Spock, que es quien comenzó con esta parte de la teoría de no corregir al muchacho. Cuando un hijo se rebela a su padre, debe ser corregido. Si dejan su rebeldía impune, esa hierba mala seguirá creciendo en la misma medida en la que irá decreciendo en ese hijo su sentido de respeto a la autoridad. Pero por otro lado, como papás nos gusta disciplina, saldremos hoy diciendo, ahora sí, espérame. Pero por otro lado debemos robustecer que otra cosa que provoca a ira y desalienta al hijo es el exceso de disciplina. Porque algunos padres creen que como es buena, entonces debe ser todo el tiempo. Y llenan a los hijos de amenazas, los golpean por cualquier torpeza y lo hacen con toda la fuerza que pueden. Entienda esto.
Así como la falta de disciplina es dañina, lo es también el exceso de disciplina. No puede ser que como papá solo hables para corregir. No. Involúcrate en la vida real de tus hijos. Involúcrate, diles continuamente que los amas. Muéstrales aprecio. Muéstrales aprecio. Físicamente, tócalos, abrázalos, sé tierno con ellos, muéstrales tu amor de diversas maneras. ¿Qué importa si contigo no lo hicieron tus papás? Dios te está enseñando a ser padre y te ha llamado a este llamado honorable de ser padre y de crear. Cuando un padre hace esto con sus hijos, ellos van a recibir más fácil la corrección y la amonestación, porque ellos nunca van a dudar del amor del padre. Si tú haces esto, si vuelcas tu corazón con tu hijo y lo amas, cuando toque corregir y disciplinar, el hijo lo va a recibir porque va a decir: mi padre me ama. Y esto es necesario. ¿Cuántas veces te dice Dios que te ama en la Biblia? ¿Cuántas veces leemos amor, amor, misericordia, perdón, gracia, halagos, bondades? Pues Dios está actuando como Padre y nos está enseñando cómo debemos ser nosotros con nuestros hijos, como sus padres. Y eso, hermanos, es justamente criar en la disciplina y en la amonestación del Señor. Te va a dejar un pilón. Otra de las cosas que provocan a ira y desalientan a los hijos: criticarlos constantemente por las cosas que hacen mal y nunca darles palabras de aliento por lo que hacen bien. Ejemplo: si el niño está ahí en la mesa sentado con el vaso y no lo tira, pues nadie le aplaude, nadie lo alaba. ¿Por qué? Pues porque no hizo nada, nadie se dio cuenta. Pero si el niño tiró el vaso por causa de su torpeza infantil, entonces se le monta un tribunal y es condenado en exceso y castigado y ultradisciplinado. Como paréntesis, nunca castiguen a sus hijos por su torpeza. A los niños se les castiga por ser rebeldes, no por ser torpes. Y bueno, hay muchos que crecemos y a veces seguimos siendo o teniendo ciertas torpezas. No sé si te ha pasado que conoces gente que todo se le cae todo. Bueno, no disciplinamos por eso, disciplinamos la rebeldía. Ahora que si le dijiste al niño deja de jugar con eso y siguió jugando y se le cayó y se derramó, pues por supuesto que debes corregirlo, debes pegarle, porque te desobedeció, no porque tiró el vaso e hizo un desastre. Eso no es importante. Es la rebeldía lo que tú y yo corregimos. Es esa nociva rebeldía que nos tuvo a ti y a mí lejos de Dios y al borde del infierno. Hay hogares donde rara vez se escucha una alabanza a los hijos. Todo es crítica, crítica, crítica. Pero mira, algo que yo hago, te doy este consejo, algo que yo hago en la práctica, a lo mejor te ayuda. Yo siempre pienso que lo mejor que hago o que lo mejor que estoy haciendo para Dios, viéndolo, ha de ser como, ¿por qué? Pues porque Él es perfecto. Él es grande, Él es perfecto, ¿no? Y entonces yo cada que me encuentro haciendo algo a lo mejor fabuloso y que creo esto, para Dios podría ser así. Cuando yo hago mi mejor esfuerzo, aún está muy lejos de ser lo que Él haría si fuera Él. Y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Que Dios nos dirá a ti y a mí: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Y yo me pregunto, ¿qué Dios me va a decir a mí? Buen siervo y fiel. ¿Y qué he hecho yo bien?
Si todo lo que hacemos en nosotros siempre lleva una lucha de motivaciones ahí en el corazón. Sin embargo, Dios nos estimula. Sigue así, hijo. Yo estoy viendo tu esfuerzo. Lo estás haciendo bien. Padre, ¿cuántas veces haces eso con tu hijo? ¿Cuántas veces haces eso? Porque si no lo haces, seguramente lo estás provocando a ira por una omisión. Porque omito hacerlo. Hay muchas más causas que llevarán y que llevan a ira y desalientan a nuestros hijos. Pero culminaré con esta, que considero que es muy destacable, y es poner metas irrealizables. Poner metas que no se pueden realizar. Poner delante de ellos metas irrealizables. Nosotros como padres debemos alentar a nuestros hijos a seguir adelante. Debemos motivarles a llegar más alto. Muchas veces nuestros hijos piensan que no pueden llegar, pero tú y yo sabemos que sí, y podemos alentarlos. Pero si tú y yo solo los estamos empujando, amenazando y presionando, y nunca los consolamos en medio de su fracaso, los vamos a quebrar, los vamos a romper. El pastor John MacArthur enseña en su práctica pastoral que conoce a una joven. La conoce en un psiquiátrico, está ahí en un estado catatónico, va a orar por ella, va a hablar con ella, está medicada, y al paso del tiempo empieza a platicar con ella, y ella le refiere que lo único que recibe de su madre es la exigencia que sea más, que estudie más, que haga más, hasta el punto que la llevó a estar en una clínica en ese sentido. Y luego cuenta que se restablece esta joven, regresa a casa y sigue recibiendo exactamente lo mismo. Y para el pastor MacArthur fue muy duro, porque meses después esta joven se quita la vida. Y él concluye: la madre estaba tratando de vivir sus propias fantasías en la vida de su hija. Papás, ¿hemos transformado el hogar en una olla de presión que está burbujeando? Nuestra meta es criar a nuestros hijos para que sean sabios y piadosos, no para que sean nuestros clones. Sabios y piadosos, no para que sean nuestros clones. La meta de Dios no es que tengamos clones. Ellos tienen su propia personalidad, tienen sus propias tendencias, sus propias capacidades, sus propios talentos. Nosotros debemos criarlos para que puedan desarrollar esas cosas al máximo, y no para nuestra satisfacción o para que nuestros hijos sean nuestro departamento de publicidad, sino para la gloria de Dios. Pero lo que no debemos hacer es forzarlos a que lleguen a metas para las cuales seguramente o probablemente ellos no están equipados. A lo mejor fuiste el mejor futbolista de tu generación, pero no necesariamente tu hijo debe serlo. Probablemente ni le llegue a gustar el fútbol. Él no es un clon tuyo, es una persona a la que le debes respeto tal como Dios la hizo. Y concluyamos esta mañana con esto. Yo sé que es un tema muy vasto, pero por supuesto, el llamado de Dios para ti, para mí, no es imposible. No sé en qué edad estén tus hijos. No sé si son pequeños, si ya son adolescentes, si ya son unos jóvenes. Pero tú tienes un llamado. Un llamado a criar. Y esa crianza tú no puedes abdicar, tú no puedes decir ya que haga lo que quiera, se la voy a dejar a alguien más. Usted dígale, pastor, a usted sí le hace caso. No, pues ya está en la iglesia, ya, asunto terminado. Ya fue al Peniel. No, crianza, sean padres. A los padres les digo en conclusión, papás, el mandato de no provocar a ira a sus hijos no significa
dejar a los hijos hacer lo que ellos quieran. No significa dejar que los hijos hagan lo que ellos quieran. Para que no se provoque a ira, mejor mejor lo dejo tranquilo. No. No es que no le estorbes, no es que le des todos los permisos que le dé la gana porque ya es joven y porque ya va a la universidad y a lo mejor ya medio trabaja. No. Pablo dice que criarlos, que debemos criarlos en la disciplina y en el amor del Señor. ¿Por qué cambio la parte de la amonestación por amor y en el amor del Señor? Porque la amonestación es amor. Críenlos en la disciplina y en el amor del Señor, porque amonestar es amor. Puede ser que mi hijo sí se vaya a irar contra mí porque quiero criarlo de la forma correcta, pero no por eso debo abandonar mi responsabilidad como padre y dejársela a alguien más. No creas que la respuesta que encuentres a la corrección cuando tú empieces a hacer esto, no creas que la respuesta de que digas, ay, mi hijo ya no me quiere, ya no me habla, ya se puso así y así. No creas que esa respuesta es provocarlo a ira. No, la respuesta a la corrección es la dañina y mortal rebeldía quebrándose en tus hijos frente a tus ojos. Tú lo estás salvando, le estás salvando la vida, le estás preparando para la vida eterna, estás expresándole el amor más grande y estás mostrándole a honrar a Dios. Padres, entrenen a sus hijos en la obediencia y temor de Dios para que más tarde obedezcan a Dios aun cuando a Él no lo ven y aun cuando tú ya no estés. Más de uno se va a molestar cuando busquemos hacer lo correcto. Y muchas veces serán nuestros hijos los que se van a molestar. Pero no es hora de que dejemos de disciplinar ni de criar. Hoy, en esta enseñanza, tú tienes que autoevaluarte. Autoevalúate, papá. Y que Dios te ayude a evaluarte y te lleve a hacer arreglos. La gracia de Dios está disponible para ti, padre, madre. Está disponible para ti cada día. Y amparados en su poder, nosotros podremos imitarle en el ejercicio de nuestra paternidad. Si seguimos ese patrón, no nos extraviaremos y nuestros hijos, la iglesia y el mundo serán grandemente beneficiados para la gloria de Dios y para salvación de muchos, incluso de nuestros propios hijos. Esa es mi conclusión a los padres. Pero para los hijos tengo una conclusión también. Jóvenes, hijos, estas palabras no han sido dadas para que se sienten a juzgar a sus padres como jueces y mucho menos para que ustedes tengan una excusa para frenar la disciplina. Nunca tendrás una buena excusa para no obedecer. ¿Sí? Los padres muchas veces se equivocan. Pero si lo que te está pidiendo tu papá, hijo, si lo que te está pidiendo tu papá no es un pecado, haz lo que te está diciendo. Porque muchas veces Dios puede estar detrás de esa equivocación y de hecho está detrás de esa equivocación porque tu padre te ha sido dado por Dios soberanamente. Así que detrás de eso es muy posible que Dios tenga en mente otra cosa y te esté librando de algo que tu padre ni siquiera en ese momento está mirando, pero Dios te está preservando a ti. Así que, hijo, ocúpate tú de obedecer a Dios y déjales a tus padres el deber que ellos tienen de obedecer a Dios. Pero espero, padres, ¿por qué no me acompañan de pie? Realmente espero, padres e hijos,
Pongámonos de pie. Padres e hijos, yo espero que hoy tomemos Efesios 6, del 1 al 4, como un espejo en el cual debemos mirarnos. No lleguemos a casa y solo le digamos a los hijos: ¿oíste lo que dijo el pastor? Ahora sí, ya. También digo, padres, ¿oyeron lo que dijo el pastor? Todos tenemos grandes cosas que evaluar a la luz de la Escritura. Todos tenemos cosas que evaluar. Evalúate en este momento. Dios conoce tu corazón, la has regado, por supuesto, no hay padre perfecto. Has sido condescendiente, has sido influyente, le has dado chance en unas cosas, en otras no. No pasa nada, pero el llamado que Dios está haciéndote hoy, a ti como padres, no claudiques. No le dejes al teléfono la crianza, no le dejes a las redes la crianza. El TikTok no va a criar a tus hijos. Tú tienes que criarlo. Y si ya te está dando dolores de cabeza, insisto, no pasa nada. Para Dios todo es posible. La gracia y el poder de Dios están vigentes para ti. Lo único que tienes que hacer es dar un paso al frente y tomarlo. Y es lo que Dios tiene para ti hoy como papá. Mientras tanto, nosotros seremos agentes tuyos en la crianza y agentes de Dios en la crianza. Mostraremos a tus hijos honrar y obedecer. Mostraremos a tus hijos que los principios y el rendirse ante Dios es adecuado. Pero la crianza es tuya. Así que pide a Dios sabiduría. Y si estás de acuerdo, vamos a orar conjuntamente como papás. Dios Todopoderoso, en tu palabra dices que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias por el balance que ella comunica, Señor. Qué buena y dichosa serían nuestras vidas si no nos extraviáramos a derecha o a izquierda de la senda trazada por tu palabra. Ayúdanos como padres, como iglesia, a evaluarnos. Y como hijos, también a evaluarnos. Y ayúdanos a corregir, obviamente, lo que tiene que ser corregido. Ayúdanos a hacerlo objetivamente. Ayúdanos a que nuestros hogares sean un reflejo de la relación que tenemos contigo. Señor, esa es nuestra oración hoy que hemos recibido este mensaje. Que el hogar de cada uno de mis hermanos sea un reflejo de la relación que tienen contigo. Y si esa relación se ha roto, en el nombre de Jesús, que vuelva a ser. Que sus ojos vuelvan a ti. Si alguno se ha apartado de la crianza, gracias por tu palabra, porque tendrá un efecto reparador. Gracias por tu palabra. Y hoy, como padres y como iglesia, no nos vamos tristes de escuchar tu palabra, sino al contrario, nos alienta el saber que tú estarás con nosotros en esta labor tan grande, tan apasionante, pero también difícil, que es la crianza. Así que guíanos en tu bondad, guíanos en tu amor y ayúdanos a disciplinar adecuadamente. Guarda a nuestros hijos de ira y que tu nombre sea reconocido y reverenciado por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén.